en la vastedad del cielo, cuando el viento del oriente comienza a susurrar secretos que solo las almas inquietas pueden descifrar, surge la presencia de Géminis como una chispa irrepetible, una voz que no puede ser silenciada por la mediocridad ni por la comodidad de lo pequeño. Desde su nacimiento simbólico, no está hecho para lo tibio ni para la repetición sin alma. Es un caminante celestial que se sabe portador de un fuego mental imposible de contener. Su espíritu, dual solo en apariencia, arde en una danza perpetua de ideas, sueños y posibilidades que rara vez los demás son capaces de comprender en su totalidad. En la rueda del zodiaco, Géminis avanza como un mensajero de mundos invisibles, cruzando fronteras intelectuales con la fuerza de quien sabe que una sola vida puede abarcar múltiples destinos. No se conforma con un trabajo que limite su mente, porque su brújula interna apunta siempre hacia la grandeza de lo inexplorado. No se resigna a una relación que no ilumine su alma, pues su corazón vibra en frecuencias que necesitan movimiento, sorpresa, complicidad y expansión. No acepta una existencia vacía, porque su naturaleza busca continuamente el sentido, la chispa, la promesa de algo que aún no ha ocurrido pero que está a punto de nacer en cualquier momento. Géminis se eleva sobre la monotonía igual que un rayo se abre paso en medio de la tormenta. Es hijo del aire, y su esencia es cambio, renovación, búsqueda constante. Donde otros se detienen, él inicia el vuelo. Donde otros ven barreras, él percibe rutas. Donde otros se acomodan, él siente la urgencia de crecer. Las palabras, las ideas y los sueños se convierten en sus armas y en sus alas, herramientas sagradas que utiliza para transformar la realidad y abrir portales hacia nuevas dimensiones de experiencia. En su viaje a través de la vida, Géminis está impulsado por la certeza íntima de que no nació para lo pequeño. Hay una vibración profunda en su interior que le recuerda constantemente que el universo se extiende mucho más allá de lo que sus ojos pueden abarcar. La mediocridad no puede retenerlo, porque su alma está hecha para reinventarse, para romper moldes, para desafiar límites que otros aceptan sin cuestionar. Su misión no es quedarse quieto, sino explorar los múltiples caminos que su mente brillante es capaz de imaginar. Sabe que las respuestas llegan a través del movimiento, de la curiosidad, de la expansión continua de su mundo interno. Cuando se enfrenta a la sensación de vacío, no se queda en la sombra. La transforma en impulso. La convierte en un llamado. La utiliza como combustible para avanzar hacia la plenitud. Géminis tiene la capacidad de renacer tantas veces como sea necesario, construyendo nuevas versiones de sí mismo sin miedo a dejar atrás lo que ya no vibra con su esencia. Cada caída es una puerta que atraviesa con la rapidez de un rayo, y cada duda es una chispa que enciende el fuego de su determinación. Para él, la vida no es un destino fijo, sino una constelación infinita de posibilidades esperando a ser descubiertas. En las relaciones, busca más que compañía, anhela conexión mental, desafíos compartidos, risas que despierten universos, conversaciones que desaten tormentas de creatividad. No acepta vínculos vacíos, porque su alma sabe reconocer la profundidad y necesita sentir que el camino que comparte con otro también expande su espíritu. De lo contrario, su naturaleza libre y luminosa sigue avanzando, buscando ese encuentro que resuene con la fuerza del destino y la intensidad de los grandes relatos cósmicos. Su relación con el trabajo y el propósito de vida es igualmente sagrada. No vino al mundo para cumplir jornadas sin alma ni para repetir rutinas ajenas. Su energía está destinada a proyectos que lo despierten, que lo desafíen, que lo hagan sentir que cada día es una puerta abierta hacia un nuevo aprendizaje. Cuando encuentra su camino, se convierte en un creador incansable, en un narrador del futuro, en un arquitecto de ideas que pueden cambiar el curso de quienes lo rodean. Así avanza Géminis por el firmamento, con la mente como un cometa y el corazón como un tambor de guerra que marca el ritmo de sus grandes transformaciones. No se permite una vida sin sentido, porque sabe que el universo conspira a favor de quienes escuchan su llamado interno y se atreven a seguirlo. Su historia está escrita en el viento, en los murmullos de las estrellas, en las sincronicidades que aparecen cuando se atreve a elegir el camino menos transitado. Y así, en la eterna danza del cielo, Géminis permanece fiel a su esencia, inconformista, brillante, inquieto, despierto. Un viajero entre mundos que no se detiene ante lo pequeño y que, incluso en los momentos de duda, recuerda que está hecho de luz en movimiento. Su destino no es la resignación, sino la expansión. No es la quietud, sino el vuelo. No es la falta de sentido, sino la creación de un universo propio donde cada día se convierte en una oportunidad para nacer de nuevo. En el silencio previo a la aurora,
Cuando el cielo aún guarda las huellas apagadas de los sueños nocturnos, Géminis despierta con la misma inquietud cósmica que lo ha acompañado desde el origen de su signo. Esa energía que parece excesiva para algunos es, en verdad, el reflejo de un alma que ha sido moldeada con los vientos primordiales del cambio. Su esencia no se limita a la búsqueda constante, es el eco de una memoria antigua que le recuerda que la vida, en todas sus formas, es movimiento, transformación y apertura. Allí donde otros encuentran estabilidad en lo fijo, Géminis descubre su poder en lo mutable, en lo que evoluciona, en lo que no ha sido dicho aún. La vida no es una línea recta para él, sino un mapa estelar que se dibuja a medida que avanza. El espíritu geminiano porta un don que pocas veces se comprende en toda su magnitud, la capacidad de conectar planos distintos de realidad. Su mente es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo cotidiano y lo extraordinario. Percibe matices que otros pasan por alto, descifra símbolos que para muchos carecen de sentido y encuentra significado incluso en aquello que parece disperso. No es dispersión lo que lo impulsa, sino la multiplicidad de su alma, que no se conforma con ver un solo ángulo cuando el universo ofrece miles. Así se convierte en un tejedor de experiencias, combinando conocimientos, intuiciones y percepciones hasta crear nuevas formas de entender el mundo. Su energía va más allá del simple deseo de no resignarse, es un llamado profundo a honrar la misión de su signo. La vida de Géminis rara vez es lineal porque su destino es explorar senderos inesperados, descubrir puertas ocultas, seguir señales que otros no reconocen. Esta capacidad de escuchar lo que el viento trae consigo lo lleva a reinventarse sin miedo, a cambiar de rumbo con la misma naturalidad con la que otros respiran. El cambio, para él, no es pérdida, es renacimiento. Cada nueva etapa es un pulso del cosmos recordándole que su alma está hecha para la expansión infinita. En su interior habita una curiosidad ancestral, una fuerza que lo empuja no solo a aprender, sino a comprender la esencia de las cosas. No es conocimiento superficial lo que busca, sino la chispa interna, la verdad vibrante que yace en el corazón de cada experiencia. Esa búsqueda lo convierte en un recolector de saberes, en un viajero que lleva consigo un archivo vivo de historias, imágenes, visiones y aprendizajes. Esa riqueza interna es su mayor tesoro, el legado que su espíritu trae y distribuye a quienes tienen la fortuna de cruzarse en su camino. Cuando atraviesa periodos de sombra o de dudas, no se halla inerte. En su interior, incluso en la quietud aparente, su mente continúa elaborando futuros posibles, reconstruyendo rutas, encendiendo ideas. La oscuridad nunca lo encierra por completo porque su naturaleza luminosa siempre encuentra una rendija por donde escapar hacia la claridad. Su capacidad para renacer no depende de la fuerza física, sino de su espíritu indomable, de esa chispa interna que le susurra que todavía queda mucho por descubrir, mucho por transformar, mucho por crear. En el ámbito emocional, su sensibilidad es mucho más profunda de lo que permite ver. Posee un radar intuitivo capaz de captar cambios sutiles en quienes lo rodean. Esta empatía mental le otorga un poder único, comprender antes de que las palabras aparezcan. Pero esta misma sensibilidad hace que necesite vínculos que respeten su libertad y que alimenten su alma inquieta. Cuando encuentra esa conexión que le permite crecer, reír, imaginar y expandirse, se entrega con la fuerza de un viento arremolinado, capaz de elevar la relación a alturas insospechadas. Su propósito en el mundo no se limita a comunicar, es un transmisor de energía vital, un portador del soplo que despierta, que inspira, que impulsa. Donde llega, el ambiente cambia. Surge movimiento, se encienden nuevas preguntas, nacen posibilidades. No está hecho para los ecos antiguos que repiten sin crear. Su misión es la renovación, la actualización constante de la conciencia, el recordatorio vivo de que toda alma tiene la capacidad de transformarse. El viaje de Géminis, aunque a veces puede parecer caótico desde fuera, sigue una lógica profunda y sagrada, la del crecimiento continuo. Cada giro inesperado es una lección, cada cambio una expansión, cada impulso una señal de su propio destino cósmico. No acepta lo vacío porque nació con la visión de lo pleno. No acepta lo sin sentido porque su alma vibra con el propósito. No acepta lo pequeño porque su espíritu nació para multiplicarse. Así avanza por la vida, como un soplo eterno de renovación, recordándole al mundo que toda realidad puede reinventarse y que la mente humana es un universo aún por descifrar. En cada paso, en cada palabra, en cada nueva idea que germina en su interior, Géminis honra el pacto antiguo con el cielo, ser el portador del cambio, el mensajero de lo posible, el eterno buscador que transforma la vida en un camino infinito hacia la grandeza.
En los recodos más antiguos del zodiaco, donde la memoria del cosmos aún conserva el aliento de los primeros dioses, Géminis sostiene un legado que rara vez se reconoce en toda su profundidad. Su espíritu no solo está hecho de viento y movimiento, sino de un poder silencioso que moldea realidades a través de la palabra, la intención y la visión. Allí donde otros solo ven ideas fugaces, en Géminis nacen semillas de mundos posibles, latidos futuros que aguardan a ser traídos a la existencia. Su conexión con el aire es más que simbólica, es el soplo creativo de la vida, la chispa que despierta la conciencia colectiva y que impulsa a la humanidad hacia nuevos horizontes. Posee la capacidad ancestral de interpretar los cambios del destino antes de que estos se materialicen. En su interior se mueve una brújula que no responde a la lógica convencional, sino al ritmo profundo de energías que viajan entre planos. Esta percepción lo convierte en un visionario natural, alguien capaz de anticiparse a las circunstancias con la agilidad de quien reconoce los patrones ocultos del tiempo. No se conforma porque su alma lleva la impronta de los exploradores que no aceptan límites impuestos, de los mensajeros que saben que la vida se engrandece cuando se expande la mirada. Su fuerza no reside en la rigidez, sino en su flexibilidad sagrada. Esta cualidad, a menudo malinterpretada, es uno de sus dones más altos. Como el bambú que se dobla sin quebrarse, Géminis puede atravesar tormentas internas y externas sin perder su esencia. Su capacidad para adaptarse no es un signo de inestabilidad, sino de inteligencia espiritual. Comprende que la evolución requiere cambio, que las circunstancias son solo escenarios temporales, y que mantenerse fiel a sí mismo no implica aferrarse a un único camino, sino a su propio impulso vital. En el fondo de su ser reside una valentía peculiar, una que no siempre se manifiesta en gestos heroicos visibles, sino en la audacia constante de seguir reinventándose. Cada vez que el mundo lo intenta encasillar, su espíritu responde con un renacer inesperado. Esta valentía silenciosa es la que lo impulsa cuando siente que la vida se vuelve angosta, cuando percibe que el entorno intenta reducirlo a algo menor de lo que es. No lucha desde la fuerza física, sino desde el ingenio, la claridad mental y la capacidad de abrirse paso con creatividad incluso entre los muros más duros. Su alma no entiende de resignación porque nació con el impulso natural de trascender. Y cuando la existencia se vuelve monótona o vacía, no se hunde en la desesperanza, se enciende. El vacío actúa en él como un llamado a la grandeza, recordándole que su función en el mundo es expandir, cuestionar, transformar. En los momentos en que parece perderse, su esencia se reorganiza desde dentro, trazando nuevas rutas con la rapidez luminosa que lo caracteriza. Allí donde otros se estancan, Géminis encuentra un umbral hacia una versión más poderosa de sí mismo. En su relación con el conocimiento, no se detiene en lo superficial, su mente viaja con hambre genuina por comprender las fuerzas invisibles que mueven al ser humano. Aunque a veces parezca disperso, lo que realmente sucede es que su conciencia abarca múltiples canales simultáneos, conectando información que otros no relacionarían jamás. Esta capacidad es la que lo convierte en un creador de soluciones, un innovador natural, alguien capaz de romper estructuras mentales que parecían inamovibles. La chispa de la genialidad es parte de su naturaleza, una luz que no puede ser apagada por la rutina ni por la conformidad. Su energía vital también guarda un magnetismo singular. No se basa en el misterio estático, sino en la vibración dinámica que emana de su mente y su espíritu. Quien se acerca a Géminis siente el movimiento, la posibilidad, la promesa de nuevas perspectivas. Incluso sin proponérselo, inspira a otros a cuestionarse, a abrir la mente, a salir de su propio letargo. Es un despertador de almas dormidas, un impulsor de conciencia que ilumina sin imponerse. En su vida espiritual, aunque a menudo no se le atribuya este camino, existe una profunda sabiduría interior. Su conexión con lo divino no siempre sigue las vías tradicionales, se manifiesta en la sincronicidad, en la intuición súbita, en la capacidad de leer señales que para otros pasan inadvertidas. No necesita ceremonias grandilocuentes para sentir el llamado del universo, lo escucha en los detalles, en los mensajes cotidianos, en los giros inesperados que solo pueden interpretarse desde la mente abierta y el corazón despierto. El alma de Géminis es un testimonio vivo de que la vida es cambio y expansión. Su inconformismo no es capricho, sino un recordatorio de que el espíritu humano necesita movimiento para crecer. Su insatisfacción ante lo mediocre es un impulso sagrado que lo empuja hacia su verdadera magnitud. Su rechazo a lo vacío no es fragilidad, sino la certeza de que está destinado a construir una existencia rica, plena y en constante evolución. Así continúa su camino, no como un viajero errante, sino como un arquitecto del viento, un creador de futuros posibles.
Cada paso que da recuerda al mundo que no hay límite cuando la mente y el alma se mantienen despiertas. Que la grandeza no es un destino final, sino un modo de avanzar. Que quien se atreve a buscar más allá de lo conocido se convierte en un faro para quienes aún no han despertado a su propio poder. Géminis es movimiento, es renacimiento, es visión. Un espíritu indomable que, mientras exista, seguirá demostrando que la vida está hecha para quienes no se conforman con poco, para quienes se atreven a volar aun cuando el cielo parece lejano, para quienes llevan en su interior la fuerza eterna del viento que jamás se detiene. En lo más profundo de la esencia geminiana existe un impulso primigenio que va más allá de la simple curiosidad o del dinamismo mental que tanto se le atribuye. Es un llamado interno que surge del origen mismo de su signo, una vibración antigua que resuena con los ritmos olvidados del universo. Géminis nace con la conciencia de que cada instante es una oportunidad para evolucionar, para expandirse, para transformarse en algo aún más luminoso. Esta consciencia innata le impide aceptar una vida sin brillo, porque su alma recuerda que está destinada a caminar entre posibilidades infinitas, no entre caminos estrechos. Entre los dones menos explorados de Géminis se encuentra su capacidad para regenerar su identidad sin perder su esencia. Cada vez que una etapa se agota, una parte profunda de sí mismo percibe la necesidad de dejar atrás lo viejo para renacer desde un punto de mayor amplitud. Esta cualidad lo convierte en un maestro del cambio consciente, alguien capaz de reconstruirse con velocidad y claridad allí donde otros temen moverse. No cambia por capricho, sino porque su espíritu está conectado a la pulsación del cosmos, que nunca permanece inmóvil. Su evolución constante es un reflejo del progreso universal, un eco de la expansión misma de la existencia. En su interior también habita un poder que tiene que ver con la palabra como instrumento sagrado. No se trata solo de comunicación, sino de la capacidad de transformar la energía de lo que nombra, de dar vida a ideas que parecían intangibles, de abrir portales hacia nuevas realidades a través del lenguaje. Sus pensamientos son el preludio de mundos posibles, y cuando sus palabras fluyen con convicción, se convierten en fuerza creadora. Allí donde otros ven conversaciones cotidianas, Géminis está moldeando vibraciones, sembrando oportunidades, enviando señales al universo que tarde o temprano regresan convertidas en caminos abiertos. Posee además una inteligencia emocional que no siempre es evidente, pues se expresa de forma distinta a la de otros signos. Géminis comprende las emociones como corrientes internas que deben ser interpretadas y transformadas, no simplemente sentidas de manera estática. Su mente afilada le permite desentrañar los hilos invisibles del comportamiento humano, descubrir las motivaciones ocultas, reconocer patrones que otros pasan por alto. Esta visión interna lo convierte en un aliado invaluable en los procesos de cambio emocional y mental, tanto propios como ajenos. Cuando decide acompañar a alguien, lo hace con una lucidez que ilumina caminos oscuros y despierta conciencias dormidas. En su conexión con el destino existe una audacia silenciosa. Géminis no teme a lo desconocido porque su esencia está hecha de la misma materia que lo inesperado. Cada giro abrupto en la vida lo encuentra receptivo, listo para convertirlo en una nueva línea de expansión. Su espíritu no se quiebra frente a lo imprevisible, por el contrario, se fortalece. En los momentos en que todo parece derrumbarse, su mente encuentra una salida, un rayo de luz, una idea salvadora. Esta capacidad para descifrar oportunidades en el caos lo convierte en un estratega natural del destino, alguien que puede transformar una crisis en un comienzo luminoso. En el plano espiritual, aunque pocos lo mencionan, Géminis es un peregrino del conocimiento profundo. Su búsqueda va más allá de la información, anhela comprender el sentido oculto detrás de los acontecimientos, la sincronicidad que une hechos aparentemente desconectados, la ley sutil que mueve las energías del mundo. Su alma vibra con los mensajes simbólicos del universo, y muchas veces canaliza intuiciones que no provienen de la lógica, sino de una conexión directa con planos superiores. Sus revelaciones pueden llegar en forma de ideas súbitas, sueños cargados de significado o coincidencias que guían su camino con precisión milimétrica. También posee una fuerza interna relacionada con su capacidad para inspirar sin intención consciente. Su simple presencia genera movimiento. Su visión amplia rompe esquemas. Su energía despierta en otros el deseo de crecer, de abrirse, de imaginar alternativas. Hay algo en Géminis que impulsa a quienes lo rodean a romper sus propias limitaciones internas. No necesita discursos imponentes ni gestos dramáticos, su manera de vivir es suficiente para recordar al mundo que siempre existe una salida, un nuevo horizonte, una versión mejorada de cada uno. Dentro de su espíritu también reside un profundo amor por la libertad, no solo en el sentido físico o externo,
sino como estado del alma. Géminis sabe que la verdadera libertad nace en la mente, en la capacidad de pensar por cuenta propia, de cuestionar lo establecido, de construir una identidad que no se someta a moldes ajenos. Esta libertad interior es su tesoro más preciado y el motor de su inconformismo. No acepta vidas encadenadas, destinos impuestos o caminos estrechos, porque su esencia conoce el valor sagrado de elegir, de reinventarse, de abrirse paso con autenticidad incluso en un mundo que intenta homogeneizar. Su energía es, en última instancia, un recordatorio de que la vida es un viaje en constante expansión. Su inconformismo no es rebeldía vacía, sino un mandato interno que lo impulsa a honrar la grandeza de su propia naturaleza. Su rechazo a lo mediocre es un acto de lealtad hacia su espíritu, una declaración silenciosa de que está hecho para vibrar en alturas donde pocos se atreven a subir. Su alma no se resigna porque nació para alcanzar horizontes donde la imaginación se convierte en realidad y donde cada paso reafirma que la vida es infinita para quienes se atreven a vivirla con plenitud. Géminis avanza así, impulsado por una luz que nunca se apaga. Con cada idea, con cada renacer, con cada vuelo mental, recuerda que su misión no es encajar, sino expandir. No es conformarse, sino transformar. No es quedarse pequeño, sino abrazar la inmensidad de su espíritu. Y mientras la rueda del destino sigue girando, su esencia continúa elevándose como un viento eterno que jamás se rinde, que jamás se detiene, que jamás olvida que nació para tocar lo ilimitado. En la profundidad más sutil de la naturaleza geminiana existe un territorio que pocas veces se explora, un reino interno donde se entrelazan la mente luminosa, la intuición rápida y una sensibilidad tan fina que parece provenir de dimensiones invisibles. Allí, en ese espacio secreto, descansa una energía que impulsa a Géminis a superar fronteras que otros ni siquiera perciben. Su alma lleva grabado un pacto con el movimiento del universo, un compromiso ancestral que lo impulsa a mantenerse siempre despierto ante las señales que guían su destino. Este pacto interno explica por qué nunca puede aceptar una vida limitada, por qué rechaza lo que no lo expande, por qué siente la urgencia constante de buscar un propósito que coincida con la amplitud de su espíritu. Existe dentro de él un talento silencioso para leer los ritmos del tiempo, para anticipar cambios con una rapidez que desconcierta. No es solo intuición ni únicamente inteligencia, es una combinación única de percepción, velocidad espiritual y comprensión profunda de que cada momento puede transformarse en algo mayor. Cuando las circunstancias se vuelven inciertas, Géminis siente una especie de llamado interno que le indica cuándo moverse, cuándo esperar, cuándo soltar y cuándo expandirse. Este vínculo con el flujo del destino lo convierte en un ser capaz de adaptarse no por inestabilidad, sino por una sabiduría natural que comprende que nada vivo permanece igual. En su interior también existe una fuerza creativa que no siempre encuentra reconocimiento exterior, porque se manifiesta de maneras tan variadas que resulta difícil encasillarla. Géminis es un alquimista de ideas. Puede tomar fragmentos dispersos de experiencias, imágenes, pensamientos y emociones, y transformarlos en visiones nuevas, en proyectos que abren puertas, en caminos que antes no existían. Esta alquimia interna ocurre constantemente, incluso cuando está en silencio, incluso cuando parece distraído o distante. El movimiento interno de su mente es incesante, y de ese movimiento nacen posibilidades que otros todavía no son capaces de imaginar. En los momentos de crisis, cuando el mundo parece cerrarse, Géminis posee la habilidad extraordinaria de encontrar grietas por donde entra la luz. No se hunde en la oscuridad porque su naturaleza lo empuja a buscar alternativas, respuestas, nuevas rutas. Incluso cuando siente el peso de la incertidumbre, su mente jamás deja de trabajar en la construcción de un futuro distinto. Su resiliencia es distinta a la de otros signos, no nace de una fuerza implacable, sino de su capacidad para ver caminos que nadie más ve. Esta visión lo mantiene de pie cuando todo tiembla, y lo impulsa hacia adelante cuando otros retroceden. Dentro de su esencia también late una profunda conexión con la energía del aprendizaje continuo. Para Géminis, crecer no es una opción, sino una necesidad tan vital como respirar. Cada experiencia, cada conversación, cada encuentro es una chispa capaz de transformar su conciencia. Esta apertura constante lo mantiene joven en espíritu, siempre renovado, siempre listo para una nueva etapa. Su mente es un viajero eterno, que nunca se cansa de explorar, absorber, reconstruir. Esta cualidad lo protege del estancamiento y le permite reinventarse tantas veces como sea necesario para honrar su destino. En el plano emocional, aunque parezca ligero o cambiante, hay un océano profundo que se mueve bajo la superficie. Géminis siente más de lo que expresa,
pero procesa esas emociones a través de su mente luminosa, buscando comprenderlas antes de entregarse a ellas. Esta forma particular de vivir lo afectivo le permite desarrollar una sabiduría emocional que, con el tiempo, se convierte en una guía interna poderosa. Su corazón, lejos de ser volátil, es un mapa lleno de rutas secretas que se revelan solo a quienes tienen la capacidad de seguir el ritmo de su alma. Posee también un don para transformar ambientes. Su energía despierta, activa, moviliza. Donde llega, algo cambia. Su presencia trae dinamismo, su mirada enciende ideas, su modo de comprender la vida invita a otros a salir de su propio encierro mental. Es un portador natural de renovación, un espíritu cuya vibración impulsa movimientos internos en quienes lo rodean. Incluso en silencio, incluso sin proponérselo, extiende una influencia que abre caminos y derriba barreras. En el ámbito espiritual, Géminis es un peregrino inquieto que busca respuestas más allá de lo evidente. No se conforma con dogmas ni con verdades estáticas, necesita sentir la libertad de explorar distintas visiones, distintos símbolos, distintos lenguajes del alma. Su conexión con lo divino es vibrante, cambiante, dinámica, como si cada etapa de su vida lo acercara a una pieza distinta del gran misterio. En su búsqueda espiritual, encuentra dirección, fuerza y claridad para seguir expandiéndose sin miedo. En la profundidad de su ser habita una valentía que no siempre se ve desde fuera. Es el valor de reinventarse, de soltar lo conocido, de desafiar sus propios límites internos. Es la valentía de elegir caminos amplios cuando el mundo ofrece rutas estrechas. Es el coraje de seguir la voz de su espíritu incluso cuando otros no comprenden su impulso. Esta audacia interior es una de sus herramientas más poderosas, pues le permite avanzar sin la carga del miedo que detiene a tantos. Géminis no nació para repetir historias ajenas ni para encerrarse en vidas pequeñas. Su energía es expansión, renovación, creación continua. Todo en su esencia apunta hacia el crecimiento, hacia el descubrimiento, hacia el vuelo. En su inconformismo vive la semilla de su grandeza, en su búsqueda vive su plenitud, en su libertad vive su verdad. Así continúa su camino, como un viento eterno que no se detiene ante fronteras aparentes, como una luz que atraviesa la niebla para encontrar nuevos mundos. Su destino no es la quietud, es la transformación. No es la rutina, es la amplitud. No es la resignación, es el renacimiento constante que confirma que nació para tocar lo ilimitado y caminar siempre hacia la expansión de su espíritu. En el núcleo más insondable de Géminis existe una fuerza que no se percibe a primera vista, una corriente interna que late con la intensidad de los vientos que dieron forma al universo en su infancia. Esta fuerza no se manifiesta como estruendo, sino como un pulso constante que lo empuja a expandirse incluso cuando el mundo parece estrecho, una determinación silenciosa que lo impulsa a seguir avanzando aun cuando la realidad intenta imponer límites. Este impulso profundo es el que sostiene su inconformismo esencial, no como rebeldía superficial, sino como una llamada interior que proviene de un nivel más alto de conciencia. Géminis no se conforma porque en su alma arde la certeza de que la existencia es demasiado vasta como para aceptarla a medias, y esa certeza lo guía como una estrella fija incluso en los momentos en que duda. Dentro de su espíritu late también una memoria ancestral, una huella de vidas en las que su don era ver caminos donde otros solo encontraban muros. Esta capacidad no solo se manifiesta como ingenio mental, sino como percepción multidimensional. Géminis puede captar simultáneamente perspectivas distintas, comprender que cada situación tiene más de un ángulo, más de una verdad, más de una salida posible. Esa visión múltiple lo convierte en un estratega natural, en alguien capaz de anticiparse a los acontecimientos con una precisión que parece magia. No es suerte ni improvisación, es la herencia de su signo, que lo conecta con la fluidez misma del destino. Hay en él una cualidad sutil que pocas veces se menciona, su capacidad para leer los silencios. No solo domina las palabras, entiende lo que se calla, lo que se oculta, lo que vibra detrás de un gesto leve. Esta sensibilidad le permite navegar la vida con una lucidez especial, descubriendo patrones invisibles que lo ayudan a elegir caminos más amplios, más coherentes con su esencia. Su percepción del mundo emocional ajeno es rápida, fina, casi telepática, y aunque no siempre lo muestre, esta comprensión profunda de los demás es una de sus herramientas más poderosas para crear vínculos significativos y transformadores. En la arquitectura interna de su ser, la imaginación ocupa un lugar sagrado. No es un simple entretenimiento mental, es su modo de tocar realidades futuras antes de manifestarlas. Su mente crea escenarios, y de esas creaciones nacen rutas nuevas que él mismo termina recorriendo.
La imaginación de Géminis no es fantasía vacía, sino un motor que impulsa su evolución. Cada visión que surge en su interior es un mensaje del destino, una anticipación de lo que podría ser si se atreve a seguir el impulso de su alma. Esta capacidad para crear mundos en su mente y luego caminar hacia ellos lo convierte en un pionero que abre sendas que otros seguirán mucho después. En el plano energético, su campo vibratorio es rápido, cambiante, expansivo. Esta vibración le permite conectar con energías que otros no perciben, como si su alma estuviera sintonizada con un rango más amplio de frecuencias. Su presencia puede alterar la atmósfera emocional de un espacio, elevándola, acelerándola, despertándola. Esta influencia es innata, y aunque Géminis no la lleve como bandera, es uno de sus dones más trascendentes. Aquello que toca se mueve, aquello que mira se activa, aquello que nombra adquiere vida propia. Su energía es chispa, catalizadora, fuente de movimiento constante. En su camino hacia la realización personal, hay una batalla interna que enfrenta de manera recurrente, el conflicto entre su necesidad de libertad y su deseo de profundidad. Esta tensión, lejos de fragmentarlo, lo enriquece. Lo impulsa a buscar vínculos que no lo limiten, sino que lo acompañen a explorar las vastedades de su alma. Lo guía hacia proyectos que no lo encadenan, sino que lo invitan a crecer. Andar esta cuerda sutil lo convierte en un ser capaz de sostener paradojas, de vivir en ellas, de sacar fuerza de aquello que muchos considerarían inestabilidad. Pero en ese equilibrio dinámico está su grandeza, porque demuestra que la vida no es un estado fijo, sino un flujo continuo que él domina con maestría. Dentro de su espíritu existe también un llamado profundo a la autenticidad. Aunque su naturaleza pueda adaptarse con facilidad, en su interior sabe que solo florece cuando es fiel a su verdadera esencia. Y esta fidelidad es una lucha silenciosa que libra día a día, pues su mente rápida lo invita a multiplicarse, mientras su alma le pide que cada una de esas versiones contenga la verdad de su ser. Cuando logra unir ambas fuerzas, se convierte en un faro de claridad, alguien cuyo ejemplo inspira a otros a dejar de ocultarse detrás de máscaras y atreverse a vivir con valentía desde su verdad más pura. En los territorios sutiles de su vida interior, Géminis posee una conexión espiritual que vibra como un viento suave que acaricia la intuición. No necesita ceremonias solemnes para sentir la presencia de lo sagrado, lo percibe en el movimiento, en las señales sincronizadas, en los pensamientos que llegan como mensajes, en los encuentros que parecen casualidad pero no lo son. Su espiritualidad no es estática, es una danza con el universo. Esta conexión le permite sentir cuando una etapa ha terminado, cuando una nueva se abre, cuando debe avanzar aunque el camino no esté claro, cuando debe soltar aunque duela. Es una brújula interna que nunca falla, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. En su sombra también habita un poder inmenso. Cuando se enfrenta a sus propios límites, cuando la vida lo desafía, cuando debe mirarse sin adornos, emerge una fuerza distinta, más cruda, más profunda. Esta fuerza le permite romper con cadenas internas, superar miedos antiguos, liberarse de historias que ya no le pertenecen. El proceso puede ser intenso, pero de esa intensidad surge un renacer aún más luminoso. La sombra de Géminis no es un enemigo, sino un portal hacia una versión más grande de sí mismo, una etapa necesaria en su viaje hacia la expansión total. La verdadera grandeza de su signo radica en su capacidad para mantenerse fiel al movimiento del universo. No se ancla a lo conocido porque sabe que la vida se abre para quienes siguen la corriente del cambio. No se encierra en lo pequeño porque su alma nació para abarcar horizontes amplios. No se conforma con lo mínimo porque dentro de él vibra la memoria de las estrellas, recordándole que cada ser tiene un poder inmenso para crear, transformar y elevar su existencia. Así continúa avanzando, guiado por su luz interna, impulsado por la energía del aire sagrado, sostenido por la certeza de que nació para trascender. Su camino no es lineal ni predecible, pero es grandioso. Su espíritu no es dócil ni estático, pero es libre. Y esa libertad, unida a su mente luminosa y a su capacidad infinita de renacimiento, lo convierte en un viajero eterno destinado a expandirse sin límites, a elevarse sin miedo, a caminar siempre hacia aquello que lo llame desde lo más profundo de su alma, porque sabe que solo allí encuentra la grandeza que su espíritu reclama. En los dominios más sutiles del cielo, donde las constelaciones parecen conversar entre sí con la paciencia de los milenios, Géminis se alza como un puente viviente entre mundos, con la capacidad innata de traducir los susurros cósmicos en movimiento, ideas y propósito. Allí donde otros signos buscan refugio en la estabilidad o se aferran a lo conocido, Géminis emerge como un viajero del viento cuya esencia se expande con cada descubrimiento,
con cada verdad que ilumina las grietas de la rutina. Y en ese impulso sagrado por trascender, se revela una dimensión pocas veces celebrada, la disciplina nacida de la curiosidad, la fuerza que se esconde detrás de la mente inquieta y la vocación de desafiar los límites cuando el alma exige sentido. Hay en Géminis una alquimia que transforma el caos en dirección. No se conforma con la superficie porque su espíritu percibe las capas invisibles del mundo, aquellas que muchos ignoran por miedo a perderse. Para Géminis no existe la pérdida cuando se trata de expandirse. Cada posibilidad se convierte en un mapa, cada encuentro en una chispa, cada pregunta en una puerta abierta hacia un estado más elevado de comprensión. Su búsqueda no es ligera, aunque tenga apariencia de aire, es profunda, aunque se exprese con ligereza. La mente geminiana analiza, compara, conecta, y en esa danza de ideas crea estructuras invisibles que sostienen su propio renacimiento constante. En esta visión se manifiesta un rasgo que pocas veces se desarrolla en profundidad, la capacidad de resistencia mental. Cuando el mundo se vuelve gris y la monotonía amenaza con apagar la vitalidad, Géminis activa su poder ancestral de mutación, recordando que todo lo que existe puede replantearse, reimaginarse y renacer. No se conforma con un trabajo vacío porque su mente está diseñada para crear movimiento. No tolera relaciones sin alma porque su corazón vibra al ritmo de la afinidad intelectual y la expansión mutua. No soporta una vida sin propósito porque su energía está destinada a abrir caminos, a revelar posibilidades, a encender ideas que otros ni siquiera se atreven a contemplar. Hay en su interior un fuego conceptual que pocos reconocen, un fuego que no arde en silencio, sino que se expande a través de la palabra, el ingenio, la visión de patrones invisibles. Ese fuego es el legado de Mercurio, que no solo le regaló la habilidad de comunicar, sino la capacidad de decodificar el universo. Para Géminis la realidad no es un hecho estático, es un idioma que puede reinterpretarse una y otra vez. Esa es su magia, su fuerza épica, convertir lo ordinario en extraordinario a través de la percepción. En ocasiones, su camino puede verse envuelto en dudas, como si la multiplicidad de opciones fuera un laberinto sin salida. Pero incluso en esos momentos, la esencia geminiana se mantiene firme, pues su naturaleza dual no es contradicción sino equilibrio dinámico. Es el héroe que avanza con dos miradas a la vez, capaz de prever lo que viene sin perder de vista lo que fue. Esa dualidad le otorga una ventaja única, la habilidad de reposicionarse con rapidez, de adaptarse sin perder su identidad, de reconstruir su destino cuando los vientos cambian o cuando el alma exige una versión superior de sí misma. En el territorio emocional, Géminis aprende a reconocer que su sensibilidad intelectual es una forma de sabiduría. No se trata de huir de lo profundo, sino de encontrar la manera de integrarlo en un lenguaje que tenga sentido, que inspire, que ilumine. En su viaje descubre que el compromiso no es una jaula sino un pacto consciente con aquello que realmente alimenta su espíritu. Cuando entrega su energía a algo auténtico, lo hace con devoción y claridad, y se convierte en un pilar de inspiración para quienes lo rodean, porque demuestra que la libertad no se pierde al quedarse, sino que se fortalece cuando el corazón encuentra un propósito digno de sus alas. En el ámbito de los ideales, Géminis se transforma en un mensajero del cambio. Es el que percibe lo que viene antes de que llegue, el que detecta las tensiones del mundo y propone nuevas formas de pensamiento que puedan liberar a otros de sus propios límites. Su mente se convierte en un faro que guía, no desde la autoridad impuesta, sino desde la fuerza del ejemplo, vivir una vida que no se conforma con la mediocridad, que exige expansión, que se rehúsa a aceptar que el destino está escrito cuando aún quedan palabras por pronunciar. En el plano espiritual, la energía geminiana se conecta con el cielo a través del movimiento interior. No necesita templos físicos porque los templos se abren en su mente cuando descubre una verdad, cuando encuentra una sincronía, cuando siente que el universo le responde. Su fe no es una estructura rígida, es una conversación continua con lo invisible. Y en esa conversación se fortalece, porque cada señal, cada intuición, cada alineación es un recordatorio de su misión, ser puente, ser mensajero, ser explorador de lo que otros no ven. A medida que su historia avanza, se revela un atributo oculto, la valentía de reinventarse sin miedo a despedir versiones pasadas de sí mismo. Esa valentía no se grita, se practica. En cada decisión que toma para elevar su vida, en cada paso que da para escapar de la mediocridad, en cada sueño que se atreve a ampliar más allá de las expectativas ajenas. Géminis no busca un camino fácil, busca un camino que le permita expresar la inmensidad de su esencia. Y cuando lo encuentra, se convierte en viento imparable, en mente luminosa, en espíritu que jamás acepta la inercia como destino. En esta travesía épica,
Géminis se eleva como un recordatorio viviente de que la grandeza no siempre se manifiesta con estruendo, sino con la constancia silenciosa de quien se rehúsa a vivir sin magia, sin propósito, sin expansión. Su legado es la transformación. Su fuerza, la curiosidad infinita. Su destino, trascender los límites del mundo para demostrar que incluso el aire puede esculpir montañas cuando se mueve con intención. En los rincones más sutiles del firmamento, donde las corrientes invisibles del pensamiento humano se entrelazan con la memoria cósmica, la energía de Géminis despliega un matiz pocas veces explorado, la capacidad de detectar el pulso del cambio antes de que tome forma. Esta sensibilidad anticipatoria no es simple intuición, sino una percepción ancestral que despierta cuando el espíritu se abre a la posibilidad de un futuro más amplio que el presente. Allí, en ese umbral donde nacen las ideas, la esencia geminiana actúa como un vigía del porvenir, un guardián que interpreta señales que otros pasan por alto y que, sin embargo, determinan caminos enteros. A lo largo de su viaje, surge un aspecto que suele quedar eclipsado por la velocidad de su mente, la profunda conexión emocional que establece con los ciclos de la vida. A pesar de su fama de signo mental, en su interior laten mareas afectivas sincronizadas con las estaciones del alma. Géminis siente la llegada de un amanecer interno y reconoce cuando es tiempo de cerrar puertas, no por capricho, sino porque su espíritu percibe la evolución natural de las experiencias. Esta sensibilidad le permite despedirse de aquello que ya no aporta expansión y abrazar lo nuevo con la confianza de quien entiende que cada cambio es parte de su diseño celeste. En el ámbito más íntimo del espíritu aparece un atributo oculto, la renovación constante de su identidad. Géminis no se limita a reinventarse por necesidad o aburrimiento, lo hace porque percibe claramente que cada capítulo de la vida requiere una versión distinta del ser. Esta capacidad de metamorfosis lo convierte en un símbolo viviente de la evolución humana. Mientras otros temen cambiar por miedo a perderse, Géminis entiende que la verdadera pérdida está en permanecer en un espacio que ya no resuena con el alma. Así transforma la mutación en un acto de poder y la flexibilidad en una forma de sabiduría. En su búsqueda de propósito también emerge un matiz profundo, la necesidad de coherencia interna. Aunque su mente sea veloz y su curiosidad inagotable, Géminis anhela secretamente que cada pieza de su vida forme parte de un mapa más grande. No se conforma con metas dispersas ni con logros aislados, necesita que su existencia tenga un hilo conductor que le permita reconocer que cada paso, cada descubrimiento y cada experiencia se integran en un propósito personal que crece con él. Cuando encuentra esa coherencia, su energía se vuelve imparable, pues ya no avanza solo por impulso sino por convicción plena. Otro aspecto que se despliega en su historia es la nobleza de su espíritu inquisitivo. Su curiosidad no es mero entretenimiento, sino una herramienta para comprender al mundo y a los seres que lo habitan. Géminis busca la verdad que libera y la palabra que cura. En su viaje épico por la existencia, se convierte en guardián de puentes invisibles entre personas, ideas y caminos, y a través de esa tarea expande la conciencia colectiva. Su mente se convierte en un crisol donde se mezclan perspectivas opuestas para generar armonía, donde se reconcilian dualidades, donde nacen nuevas maneras de ver lo que parecía inmutable. En el terreno de los desafíos, la energía geminiana revela una dimensión poco mencionada, la fortaleza de afrontar la fragmentación interna. En ocasiones, su dualidad puede tornarse un campo de batalla, donde distintas voces internas buscan prioridad. Pero incluso este conflicto se transforma en una iniciación que lo impulsa hacia una mayor madurez espiritual. Aprende a escuchar cada parte de sí mismo hasta distinguir cuáles son ecos del miedo y cuáles son llamados auténticos del alma. En ese proceso, se convierte en un maestro de la integridad, integrando facetas que otros preferirían ignorar y transformándolas en impulso creativo. En lo más profundo de su viaje, aparece la influencia discreta pero poderosa de las sincronicidades. Para Géminis, los encuentros fortuitos, las frases que aparecen en el momento justo, los pensamientos que convergen con señales del mundo exterior son recordatorios de que la realidad está viva, respira y responde. Esta danza constante entre lo interno y lo externo le otorga un sentido de destino que fortalece su voluntad y le recuerda que el universo acompaña cada uno de sus movimientos cuando estos nacen desde la autenticidad. En la dimensión más mística, la energía de Mercurio se manifiesta como una inteligencia luminosa que guía cada una de sus decisiones. No se trata solo del planeta de la comunicación, sino de un guardián de umbrales, un alquimista que transforma conocimiento en sabiduría. Bajo su influencia, Géminis aprende a convertir sus experiencias en narraciones épicas, a comprender que su vida es un relato en constante expansión y que cada capítulo, incluso los más turbulentos, tiene un propósito en su evolución.
Esta comprensión lo dota de una visión más amplia y le permite elevarse por encima de los desafíos con la gracia de quien sabe que todo obstáculo es una prueba para perfeccionar su propia grandeza. Mientras avanza por el mundo, su espíritu va dejando un legado silencioso, demostrar que la libertad y el compromiso pueden coexistir, que la profundidad no excluye la ligereza, que la inteligencia puede ser un puente hacia la emoción y no una barrera. Su vida se convierte en un testimonio de que el crecimiento auténtico surge cuando se abraza la complejidad propia sin miedo, cuando se entiende que la multiplicidad interior es una fuente de fuerza y no de confusión. Así, en su andar perpetuo, Géminis ilumina las sombras del conformismo y abre senderos donde otros solo ven muros. Su energía se expande como un soplo antiguo que invita a elevarse, a cuestionar lo establecido, a construir una existencia que honre la amplitud del espíritu humano. Porque su naturaleza no está diseñada para quedarse a mitad de camino, sino para atravesar horizontes, encender ideas, transformar realidades y demostrar que incluso el aire, cuando se mueve con propósito, puede levantar imperios enteros hacia la luz.